Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Iberdrola hasta Unicaja. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Bien, vamos a empezar por el gráfico de Iberdrola. Recuerda, recientemente analicé desde Acción hasta Grifols. Si no has visto el vídeo te lo voy a dejar en comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Ahora sí, vamos a empezar por el gráfico de Iberdrola, que se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes. Eso sí, ya hace tiempo cumplió todos los objetivos que habíamos marcado. No tiene resistencias por el camino, salvo la zona de los 13,47. La tendencia obviamente es alcista, pero quizás no sea el mejor timing de compra, porque los soportes ya están un poquito alejados. La primera zona de soporte la tendríamos en la media de 200 diaria, y después ya en esta zona sombreada azul entre los 11,53 y 11,64. Si nos vamos a un gráfico semanal, también podríamos apreciar una zona de soporte importante en esta directriz que viene uniendo mínimos y la media de 200 semanal que está claramente girada al alza. Nos vamos a la siguiente, Inditex. Vamos a ver primero gráfico semanal, clara tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes con una zona de soporte clave en este entorno de los 42,16, 42,28. Si nos vamos a gráfico diario, decíamos en vídeos anteriores que aquí teníamos la zona de soporte clave y bueno, desde ahí viene el último rebote. Hoy ha marcado nuevos máximos de la historia, no tiene resistencias por el camino, tiene el camino libre, de momento sigue sin dar señales de debilidad, si bien la subida ha sido bastante fuerte y en algún momento quizás tenga alguna corrección proporcional a la que ha subido previamente. Tampoco puede subir a las nubes sin apenas correcciones. No se trata de una compañía growth, sino de una compañía bastante madura. Eso sí, repito, de momento no ha dado señales de debilidad, de momento está bastante fuerte, con bastante momentum y bueno, aquí sería más un disfrutar de la tendencia que abrir nuevas posiciones bajo mi punto de vista. Se trata de una compañía muy interesante a vigilar en futuras correcciones. Nos vamos a la siguiente, nos vamos a ver Indra, donde aquí ya se habían cumplido todos los objetivos que habíamos marcado por segundo impulso y por hombro, cabeza, hombro invertido. A partir de ahí decíamos que había que tener precaución tras la pérdida de esta directriz que venía uniendo mínimos. Y de hecho todavía tendría pendiente un objetivo bajista. El objetivo sería la zona de los 15,24 aproximadamente. Es verdad que no es de los más claros, pero de momento estaría activado. Tendría primera zona de resistencia los 17,17 y la media de 200 que está ahora ligeramente girada a la baja. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que aquí en esta zona está bastante alejado de la media de 200 en semanal. Tras esta corrección ya se ha acercado un poquito más. Aquí en la media de 200 semanal tenemos una zona de soporte muy importante y soporte intermedio en esta directriz que viene uniendo mínimos. Veremos si desde aquí tiene algún tipo de reacción al alza. Nos vamos a la siguiente, Colonial. Vamos a ver primero gráfico semanal, donde podemos apreciar que no se trata de una acción demasiado interesante para muy largo plazo y para corto plazo pues está teniendo un intento de rebote. Aquí tiene una zona de resistencia muy importante en el entorno entre los 6,39 y 6,45. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que tras este fuerte rebote está cerca ya de la zona de resistencia comentada y vemos que está entrando ya en una importante sobrecompra. Tendría una primera zona de soporte en este hueco alcista y después en la media de 200 diaria que se encuentra ya un poquito alejada del precio. Nos vamos a IAG, donde aquí por fin te tengo que darle enhorabuena si has seguido la estrategia propuesta. Ya hace muchos meses habíamos avisado objetivo por canal descendente roto al alza hacia niveles de 2,25, objetivo cumplido. Como digo siempre, desde aquí se dan ideas, el mérito o desmérito es de cada inversor. Pues bien, una vez cumplido el objetivo, ¿ahora qué podemos esperar de IAG? Bueno, pues ya estamos entrando en zona de sobrecompra importante, el RSI ya está en 83, no quiere decir que no pueda seguir subiendo, pero ahora obviamente el timing de entrada no sería el mejor. Tendría zona de resistencia importante en este entorno entre los 2,54 y 2,67, primera zona de soporte la media y perjudicaría su aspecto técnico si pierde este último mínimo, si pierde los 1,83. Nos vamos a la siguiente, Laboratorio Rovi, donde aquí tras la rotura de esta directriz fuimos siguiendo toda esta fuerte subida, decíamos que la media era soporte, después decíamos que había activado un segundo impulso que terminó cumpliendo y todavía siguió con la subida. Ahora, lo último que comentamos era que tras la pérdida de esta directriz había activado objetivo por hombro, cabeza a hombro, este objetivo todavía estaría pendiente, el objetivo bajista sería llegar a la zona de los 67,20 aproximadamente. También decíamos que la media ahora podía actuar de resistencia y justo desde ahí viene la reacción bajista de los últimos días. Por tanto, primera zona de resistencia los 82,45 y después este hueco bajista. Zona de posible soporte la zona de antiguos máximos, zona de los 71,40.
12.90. Después ya soportes en niveles Fibonacci de esta última gran subida. Si nos vamos a gráfico semanal, aquí vemos que la media de 200 está claramente girada al alza. Aquí tenemos una zona de soporte importante y también zona de soporte importante en el 61,8% de la gran fuerte subida previa. Estamos hablando de zona de 57,50. Nos vamos a logista, vamos a ver primero gráfico semanal, clara tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, con una primera zona de soporte importante en el entorno de los 25,51. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que prácticamente se encuentra en máximos de la historia, con única zona de resistencia los 28,12, primera zona de soporte, la media de 200 diaria, y soporte ya muy importante el nivel comentado de los 25,51. Nos vamos a Mafre, que tras esta fuerte subida está teniendo un movimiento bastante lateral. Aquí lo podemos apreciar con este rectángulo. Tiene zona de resistencia este entorno de los 2,29, 2,30, primera zona de soporte en la media y después niveles de 2,06. Veremos por dónde rompe. Si rompe la zona de resistencia, todo apuntaría a otro tramo de rebote. En cambio, y ya yéndonos a gráfico semanal, si pierde zona de 2,06, aumentaría las probabilidades de ir a testear la media de 200 semanal, que es una zona de soporte muy importante. Nos vamos a Merlin, vamos a ver primero gráfico semanal en clara tendencia alcista, media de 200 girada al alza y realizando mínimos y máximos crecientes. El nivel que no debería perder para continuar la secuencia alcista sería esta zona de los 9,90. En cuanto a resistencia, se encuentra en subida libre, no tiene resistencias por el camino. Si nos vamos a gráfico diario, tendríamos la primera zona de soporte en la media de 200 diaria, que está en fase ascendente. Después ya los comentados 9,90. Nos vamos a Naturgy, vamos a ver primero gráfico semanal, donde podemos ver una clara tendencia lateral con zona de resistencia muy importante los 27,28. Zona de soporte muy importante los 18,71. Si nos vamos a gráfico diario, aquí decíamos que este hueco bajista era bastante peligroso. Veremos si es capaz de rellenarlo, porque sería importante para ver más subidas. Esta sería la primera zona de resistencia importante junto a niveles de 24,63, primera zona de soporte la media, después los 19,68, donde aquí avisamos de una pequeñísima estructura de doble suelo, y después ya el comentado nivel de soporte de los 18,71. Nos vamos a la siguiente, Puig Brands, una compañía que no tiene demasiado histórico, una compañía donde aquí marcamos niveles de soportes y resistencias, marcamos el nivel de soporte de los 12,42, se perdió y a partir de ahí se explican las últimas caídas. Ahora mismo tras estas caídas no tienen ningún soporte en el camino y como zona de resistencia vigilaría este antiguo hueco bajista. De momento peligrosa, yo me esperaría que me formase alguna estructura alcista, de momento habría que tener precaución, aunque eso sí ya estamos entrando en zona de sobreventa. Nos vamos a la siguiente, Redeia, donde aquí habíamos avisado de mejoría técnica tras la activación de este rectángulo amarillo que terminó cumpliendo, incluso continuó con las subidas y ahora tras este rebote está intentando dejar atrás la zona de máximos de la historia, zona entre los 17,59 y 17,61 aproximadamente. Aquí tiene una zona de resistencia muy importante y en cuanto a soportes vigilaría la media de 200 y niveles de 15,82. Nos vamos a Repsol, vamos a ver primero gráfico semanal, donde aquí habíamos avisado de cierta debilidad tras perder la directriz que venía uniendo mínimos. A partir de ahí se aceleran las caídas. Ahora si nos vamos a gráfico diario, vemos que la media de 200 está claramente girada a la baja. Aquí tenemos zona de resistencia importante, también resistencia en niveles de 12,92. Como zona de soporte vigilaría esta zona entre los 11,40, 11,49. Nos vamos a la siguiente, SACIR, donde aquí se había cumplido el objetivo por canal. Una vez que se cumple el objetivo desde zona de resistencia viene la reacción bajista acompañada por este hueco y ahora como zonas de soportes y resistencias tenemos niveles bastante claros. Como primera zona de soporte la zona de los 2,87 y como primera zona de resistencia los 3,24, los 3,36 y este antiguo hueco bajista. Nos vamos a la siguiente, Banco Santander, que perdió la directriz alcista principal que viene uniendo mínimos pero que tuvo un importante rebote desde zona de 3,80. Aquí tendríamos un primer nivel de soporte importante y si trazamos un Fibonacci también tendría soporte importante en la zona de los 4,07. Como primera zona de resistencia vigilaría los 4,53 y después ya niveles de 4,71. Nos vamos a Solaria, que en la sesión del jueves tuvo un intento de recuperación, pero fue una sesión claramente de más a menos. Fíjate que en este intento de rebote no superó la zona de resistencia clave que marcábamos, zona de los 12,69, y bueno, de momento aquí un poquito más de lo mismo, un quiero y no puedo. Aquí tenemos resistencia en los 12,38 y primera zona de posible soporte en la zona de la media. Después ya soporte en los 10,69. Mejoraría el gráfico si supera los 12,69. Lo podemos ver mejor en gráfico semanal. Aquí tenemos zona de resistencia clave en esta zona sombreada azul. Si supera los 12,69 aumentaría las probabilidades para ir a testear la zona de la media de 200 en semanal, que está girada a la baja. Nos vamos a Telefónica, que continúa con el objetivo activado por segundo impulso alcista, objetivo hacia zona de los 5,50
1.505. Además, en el corto plazo aquí también habíamos avisado de otro objetivo por doble suelo hacia niveles de 4.34 aproximadamente. Veremos si es capaz de cumplirlo. Para ello tendría que superar una importante zona de resistencia, zona de estos antiguos máximos, zona de los 4.32. De momento, tendencia alcista en el corto medio plazo, primera zona de soporte la media y zona de 3.90. Nos vamos a Unicaja, que tuvo un importante rebote desde los 0.79. Ahora bien, este rebote se muere en la zona de antiguos máximos. Aquí te dibujo una divergencia bajista, una divergencia que todavía estaría activada y una divergencia cuyo objetivo sería llegar a la zona de los 1.05, 1.06 aproximadamente. Veremos si la cumple. Yo de momento tendría precaución, tendría primera zona de resistencia los 1.23, primera zona de soporte los 1.14 y después los 1.08. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.